Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda el profe David. Continuamos con casuística para educación inicial. Ascenso de escala magisterial. Empecemos. 1. Desde hace una semana Manuel de 2 años ya no usa pañal. Sin embargo, hoy le ha pedido a la docente que se los ponga nuevamente. Si el propósito de la docente es favorecer el control de esfínteres en Manuel, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice ante el pedido del niño? A. Explicar a Manuel que no puede volver a pedirle pañales, porque él ya es un niño grande y los niños grandes como él ya no los necesitan. B. Decir a Manuel que si le pone el pañal, las personas lo tratarán de nuevo como un bebé. Preguntarle si quiere ser niño o bebé. C. Indicar a Manuel que le pondrá el pañal si así lo desea y que le avise cuando esté listo para dejar de usar. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice ante el pedido del niño? La alternativa C. Indicar a Manuel que le pondrá el pañal si así lo desea y que le avise cuando esté listo para dejar de usarlo. Porque las alternativas A y B no son las más indicadas. No se puede negar al niño esta acción y menos ridiculizarlo diciéndole que las personas lo tratarán como un bebé. Lo correcto es proceder a ponérselo, proponerle que él decida cuándo dejará de usar. ¿Cuál de las siguientes acciones favorece el desarrollo del uso del número como ordinal? A. Preguntar a un niño por su domicilio. Alejandro, ¿cuál es la dirección de tu casa? B. Preguntar a los niños, después de jugar a las carreras, niños, ¿en qué lugar llegó Jorge? Y C. Preguntar a una niña, después de que haya agrupado algunos objetos. Sandra, ¿cuántos objetos hay de cada color? Muy bien, vamos a ver por aquí. Dice, números cardinales y ordinales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos números ordinales? Los números ordinales son la posición que llega. Por ejemplo, Juan llegó, o los ordena, perdón, el orden que tiene, ¿no? Juan, primer lugar, Paula, segundo lugar, Marta, tercer lugar, Odilo, cuarto lugar y Cristina, quinto lugar, ¿no? Y todo esto viene a ser el número cardinal. ¿Cuántos son? Son 5, ¿verdad? Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos números ordinales, al orden, a la posición que tiene cada objeto, cada niño, por ejemplo, aquí que estamos dando, ¿no? Entonces, vamos a retroceder por aquí. ¿Cuál de estas es la respuesta correcta? ¿La A, la B o la C? Cuando hablamos de números ordinales, hablamos del orden. Dice, preguntar a los niños después de jugar a las carreras. Niños, ¿en qué lugar llegó Jorge? Jorge mencionará en segundo lugar, o puede ser en tercer lugar, donde haya llegado correctamente el orden de Jorge, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de ordinal. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar o quinto lugar. Entonces la respuesta correcta a esta pregunta es la B. Los niños se encuentran en el espacio de juego y exploración. Sandra, de 10 meses, coge un patito de plástico y se lo lleva a la boca para explorar. Doris, de 12 meses, se acerca a Sandra gateando. Coge el juguete y lo jala con fuerza. Sandra reacciona y hace fuerza también. Entonces Doris le da un manotazo a Sandra y se queda con el juguete. Ante esta situación de agresión, ¿qué acción es pertinente que realice la docente? A. Decir, Sandra, sé que eso no te gustó y que te duele. Cálmate, le diré a Doris que no vuelva a hacer. Luego decir a Doris, veo que te gusta el patito y vas a jugar con él, pero recuerda que no se pega a nadie. B. Decir, Sandra, cálmate. Ahora le pido el patito a Doris y te lo doy. Luego decir a Doris, dame el patito, Sandra estaba jugando primero con él, ahora hay que dárselo para que se calme. C. Decir, vean, Sandra y Doris, el patito se asustó porque lo jalaron. Lo voy a llevar a su casita para que se tranquilice. El patito volverá solo cuando las vea a ustedes jugar. ¿Cuál es la mejor alternativa? La alternativa A. ¿Por qué? La docente debe promover la solución del conflicto. En la alternativa B impone una acción. Y en la C recurre a la fantasía. La más adecuada es la alternativa A. 3. Sergio, de 1 año, gatea y ahora ha comenzado a erguir su cuerpo. Según el enfoque infantil temprano del Minedu, ¿cuál de las siguientes acciones favorece que Sergio alcance la verticalidad corporal? A.
Colocar a Sergio en un corralito para que pueda sujetarse de la baranda y ponerse de pie autónomamente cuando pueda hacerlo. B. Sujetar a Sergio por su tronco y enseñarle a ponerse de pie y cuando se muestre seguro en esa posición, darle la mano para que se desplace. C. Permitir que Sergio se desplace libremente en el aula, asegurándose de que ésta cuenta con barandas y soportes seguros para que se sujete cuando lo necesite. ¿Cuál es la mejor alternativa? La alternativa C. ¿Por qué? Según el enfoque infantil temprano, se debe permitir a Sergio desplazarse en forma libre por el aula. El desarrollo infantil temprano permite a la niña y al niño ser competentes a partir de sus posibilidades, potenciar sus capacidades y lograr mejor autonomía e interacción con su entorno. 4. En el aula de 5 años se están organizando para celebrar el Día de los Abuelitos. Los niños han propuesto ir al albergue municipal para visitar a los ancianos y ahora discuten respecto al programa que desarrollarán durante la visita. Hasta el momento han quedado 2 propuestas: representar un cuento o realizar una presentación con canciones y poesías. Los niños están divididos frente a estas 2 propuestas y no logran ponerse de acuerdo. Si el propósito de la docente es promover la convivencia democrática entre los niños, ¿qué acción es más pertinente que realice a continuación? A. Explicarles que una forma de decidir con cuál de las 2 propuestas se quedarán es realizar una votación y decirles que se debe respetar la decisión de la mayoría. B. Decirles que como no logran ponerse de acuerdo, se realizará un sorteo para elegir una de las 2 propuestas y que deberán acatar el resultado. C. Plantearles que para elegir la propuesta deben considerar si ésta les gustará a los abuelitos y si es posible realizarla con los materiales del aula. Bien, la alternativa más adecuada es la C, porque en las acciones A y B se acatará el resultado que decida la mayoría, sin considerar si les gustará a los abuelitos y si cuentan con los materiales necesarios. La acción más pertinente es la alternativa C. 5. La docente del aula de 5 años le dice a los niños que pueden leer el libro que más les guste, pero antes de que termine de dar las indicaciones, Mateo y Raúl corren a la biblioteca del aula y ambos se disputan el mismo libro de cuentos. Este es el diálogo que se produce a continuación. Mateo: es mío. Raúl: yo lo cogí primero. Docente, acercándose de forma calmada: dejen de quitarse el cuento, denme el cuento. Lo coloca en la parte superior de un estante, luego mira a los niños. Al amigo se le trata con cariño. A ver, dense la mano. Muy bien, ahora siéntense aquí y compartan este otro cuento. Mateo todavía llora y Raúl está molesto. ¿Por qué la intervención de la docente no es pertinente para la resolución del conflicto? A. Porque la docente no considera que para resolver conflictos los niños deben recobrar la calma primero y luego expresar su perspectiva del problema y reflexionar. Así, es más probable que se comprometan con la solución del conflicto. B. Porque la docente no considera el interés de ambos niños por leer el mismo cuento y les brinda uno distinto. Lo adecuado era devolverles el cuento por el que discutieron y hacerles prometer que lo leerían juntos. C. Porque la docente no termina de resolver el conflicto, pues los niños involucrados quedan molestos o llorando. Para que un conflicto esté solucionado, es indispensable que los involucrados queden totalmente conformes. La mejor alternativa es la alternativa A. ¿Por qué? La docente debe primero lograr la calma ante el conflicto para que los niños reflexionen y se comprometan en la solución del conflicto. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 6 y 7. La docente del aula de 5 años observa que a pesar de haber acordado las normas del aula, un número considerable de niños continúa dejando desperdicios y residuos de frutas regados en el piso y muebles luego del refrigerio. Ella se propone que los niños adquieran hábitos de orden y limpieza. 6. La docente busca que los niños reflexionen sobre cómo el hecho de dejar tirados los desperdicios afecta la convivencia en el aula. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para ese propósito? A. Organizar a los niños asignándoles responsabilidades. Luego, decirles: después de cada actividad, el responsable de cada mesa
recogerá los desperdicios. Luego verificaremos el cumplimiento de la tarea. B. Plantear a los niños. Me he dado cuenta de que algunos niños dejan los desperdicios regados en el aula. ¿Qué pasaría si nadie recogiera los desperdicios? Podríamos usar el aula. Luego, pedirles ideas sobre cómo solucionar la situación. C. Pedir a los niños que describan cómo es el aula cuando está limpia y luego que identifiquen los momentos en que se ensucia. Después, señalar. Si dejamos desperdicios regados, todos nos perjudicaríamos, porque el aula se llenaría de moscas y no podríamos estudiar. ¿Cuál es la mejor alternativa? Bien, la alternativa B. La docente promueve la reflexión. Los propios niños plantearán ideas de cómo solucionar el problema. En el nuevo enfoque, la solución parte de los niños y no de la docente. 7. Uno de los propósitos de la docente es que los niños se inicien en la construcción del concepto del bien común. ¿Qué acción es más pertinente para ese propósito? A. Explicar a los niños que las mesas, sillas, juguetes y demás materiales del aula pertenecen a todos. Y si se cuidan adecuadamente, todos se verán beneficiados. B. Dialogar con los niños para que se identifiquen las cosas del aula que son de uso de todos y para que piensen quiénes son responsables de cuidarlas y por qué deberían hacerlo. C. Narrar el cuento de unos animalitos que se enfermaron porque vivían en una granja desordenada y sucia. Y al notar que al limpiarla se sanaron, decidieron cuidarla entre todos. La mejor alternativa es la B, porque la docente dialoga con los niños y luego los hace reflexionar. Las alternativas A y C son inadecuadas porque en la A la docente propone y en la C recurre a la fantasía con un cuento. 8. Al regresar del parque, los niños del aula de 4 años están dibujando lo que les gustó de la salida. Manuel está pintando con una crayola amarilla. En ese momento César le pide la crayola porque él también quiere pintar con ella. Como Manuel continúa pintando, César se la vuelve a pedir. Al no obtener resultado, César jala con fuerza la hoja de Manuel y la rompe. Entonces, Manuel llora. Ante esta situación, ¿qué acción es pertinente para iniciar la reflexión que contribuye a la solución del conflicto? A. Preguntar a César y Manuel. ¿Qué es lo que dice la norma de convivencia? ¿La cumplieron? ¿Está permitido pelear? ¿Qué proponen para respetarla en adelante? B. Preguntar a César y Manuel. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se sintieron en ese momento? ¿Creen que fue la mejor manera de actuar? ¿Cuál sería una mejor manera de actuar? C. Preguntar a César y Manuel. ¿Saben que lo que hicieron estuvo mal? ¿Para qué los papás envían a los niños al colegio? ¿Qué creen que dirán sus papás cuando sepan lo que hicieron? La mejor alternativa es la B, porque la acción más pertinente para reflexionar se da en la acción B. En cambio, en la acción A se pregunta si se cumplió la norma y en la C se dice que está mal lo que hicieron. 9. Pablo es un niño de 5 años que se desplaza en silla de ruedas y viene trasladado de otra institución educativa. La docente busca preparar al grupo para recibirlo, por lo que reúne a los niños del aula para conversar acerca de cómo actuar con Pablo en las distintas actividades del día. Respecto del momento de salida al patio de juegos, ¿qué indicación es pertinente que realice la docente para favorecer la inclusión de Pablo? A. Como Pablo no puede caminar, no podrá jugar con ustedes. ¿Qué les parece si lo acompañamos durante el recreo por turnos? B. Pablo tiene dificultades para caminar. Por eso, hay que pensar en juegos fáciles para que él pueda jugar cuando salgamos al patio. C. Pablo puede ir de un lado a otro en su silla de ruedas, como él quiere. Entonces, él puede jugar con nosotros desde su silla, sentado en el piso y de otras formas más. ¿Cuál es la mejor alternativa? Alternativa C, porque la docente debe promover la inclusión de Pablo. Esto se logra con la acción C. En cambio, en las alternativas A y B, se le hace notar inferior o discapacitado a Pablo, y ello es inaceptable en el enfoque inclusivo. El enfoque inclusivo de atención a la diversidad propuesto por el Minedu dice que todos tienen derecho a oportunidades educativas y resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. Lea la siguiente situación y responda. Con motivo del 10º aniversario de la institución educativa, los niños y la docente del aula de 5 años acuerdan desarrollar el proyecto
la historia de nuestro jardín, para conocer la historia de la institución y a las personas que forman parte de ella. 10. Así, primero deciden entrevistar a la señora Sara, quien se encarga de la limpieza de la institución educativa, para conversar acerca de su trabajo. Luego de entrevistar a la señora Sara, los niños comentan lo que más les gustó de la atención de su testimonio. No sé, ¿imaginaban cuántas cosas hacía la señora Sara durante la mañana? Pedro: no, son muchas cosas. Sonia: seguro se cansa mucho. Patricia: pero el trabajo de la señora es limpiar el aula, ¿verdad, señorita? La docente quiere aprovechar el comentario de Patricia para iniciar en los niños la comprensión de que el aula es un espacio público. ¿La intervención es pertinente para ese propósito? A. Sí, Patricia, pero todos usamos el aula. ¿De quién es la responsabilidad de mantenerla limpia? B. Así es, Patricia, pero además de barrer el aula, ¿qué otras responsabilidades tiene la señora Sara? C. De acuerdo, Patricia, pero ¿cuántas veces al día barre el aula la señora Sara para mantenerla limpia? ¿Cuál es la mejor alternativa? Bien, la alternativa A, porque los niños deben comprender que la responsabilidad de cuidar la limpieza del aula es de todos y que todos deben contribuir en el aseo del aula. Para más videos como este, sígueme o suscríbete a mi canal de YouTube. Búscame como Tarea Fácil.